Shalom, shalom, manishma, barajot, lekulam, manianim, saludos, saludos, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones para todo nuestro público en Sudamérica, los que nos miran en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Bolivia y Panamá. El Señor esté bendiciéndolos. Por supuesto, en España, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, el Señor esté bendiciéndolos. La bendición de Dios los persiga y los alcance, porque tiene para ustedes pensamientos de bien, de gozo y de paz. Bendiciones en Argelia, en Indonesia, en Camboya. Bueno, eso dice el YouTube, que hay público mirándonos allá. Por supuesto, en la Unión Americana, en Wisconsin, Brajot Rabot, God Bless America, en California, en Texas, en Florida, en New York y por supuesto al público mexicano que pone el músculo. El Señor esté con ustedes. Muchas gracias por su apoyo a, bueno, la compra de mis libros, a estos videos. El Señor les devuelva bienes multiplicados. Hoy vamos a ver la historia de Agar. ¿Quién era Agar? Vamos a verlo, ¿no? Bueno, básicamente, de acuerdo a la historia de Génesis 16, a Sara, esposa de Abraham, bueno, se le ocurrió darle a Abraham, a su sierva, como esposa. Parece que era una costumbre de la época, ¿no? La mujer no podía tener hijos y dijo, bueno, mira, voy a tener hijos de la sierva y lo voy a criar como un hijo, ¿no? Bueno, esta era su idea, su intención de Sara, ¿no? Básicamente, como para, ¿no? Cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y nos dice que le dio a su Shifja. Shifja, básicamente, bueno, vamos a tener varios términos para que hacen referencia a la servidumbre. Ama, Shifja, Abda, pero Shifja está más vinculada con la esclavitud, es como el término Ebed, ¿no? Le dio a su esclava. Ahora, en el siglo XXI tenemos una connotación muy negativa sobre la esclavitud. Nos imaginamos, bueno, no sé, el esclavismo en África, el esclavismo colonial, el esclavismo en Estados Unidos. Y no, en la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando menos en los tiempos de Abraham, había muchas leyes que protegían a los esclavos. Había leyes humanitarias que le daban un buen trato, que protegían al esclavo de los malos tratos. Tenemos Éxodo 21-27, dice, si golpeas a tu Ebed, a tu esclavo, vuelas un diente o le sacas un ojo, ¿no? Le rompes una mano o algo pasa, el esclavo va a salir libre, ¿no? O sea, por el diente o por el ojo va a salir libre. Es decir, debes tener cuidado de tu servidumbre. No son muñecos ahí que puedes usar para lo que tú quieras hacer con ellos, ¿no? Hay leyes o había leyes que protegían a los esclavos. La abolición histórica de la esclavitud, de acuerdo al máximo representante de la antropología en México, Gonzalo Aguirre Beltrán, se debió más a un
problema económico que a una situación de derechos igualitarios, ¿no? Bueno, era muy diferente esa esclavitud, no, el esclavismo africano, donde la gente era vejada completamente de sus derechos. Y finalmente, bueno, hicieron cuentas, ¿no? Mantener un esclavo en casa, darle de comer, vestirlo, darle techo, salía más caro que contratar un obrero, ¿no? Que mandarlo a su casa y que regresara al otro día temprano. Económicamente era más barato contratar obreros, ¿no? A veces pensamos que la humanidad ha ido en pro de los derechos humanos y pues, no, fue en pro de los derechos para proteger la economía de la clase dominante, ¿no? Salía más económico mantener un obrero que mantener un esclavo, ¿no? De ahí apareció la clase obrera. Y bueno, en hebreo hay varios términos, hemos dicho ama, se refiere es más parecido a la sierva, a veces se utiliza el término nar, muchacho, también para hacer referencia a la servidumbre, aunque muchacho, bueno, se le puede decir nar, se le puede decir a cualquier jovencito, 12, 13, 14 años. Y vamos a tener también, dijimos, shifja, que está más vinculado al esclavismo, como el término Ebed, aunque el término Ebed es muy, muy amplio. El término Ebed puede significar tanto siervo, esclavo, trabajador y trabajador de Dios. Un Ebed, ¿no? Del templo es un siervo del Señor, es un ministro del Señor. Hay palabras muy específicas para distinguir cada uno. Mesharet, por ejemplo, es el servicio, es el ministerio, pero de uso general se usa como sinónimo también Eved, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el término que la escritura dice que Sara le dio a Agar, su esclava, su sierva, como Isha, como mujer. El término es muy vago, normalmente, bueno, se utiliza Isha para nombrar a la esposa, pero y Pilegesh para hablar de las concubinas, cuando tienes una concubina. Entonces el término Isha, como le dio mujer, pudiera ser que le dio esposa, ¿no? Una esposa sustituta. Y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Que hay alguna otra mujer, alguna otra reina, ¿no? En el castillo donde debía haber una sola reina. En cuanto Agar queda encinta, dice la escritura que su Gebirta, ¿no? Sería el término que designa a la señora. Geberet, Gebirta, su Geberet de ella, su señora de ella, se le hacía calal, fácil, ¿no? Se le hacía fácil en los ojos. Esto, bueno, nos habla como de una, ¿no? Que había subido como en el escalafón social y ya no veía a la Gebirta como señora, sino como que ya se le hacía a alguien fácil, ¿no? Ahora se le subieron los humos a la mujer cuando fue esposa de Abraham, ¿no? Y entonces, eh, que la mujer quedara encinta, bueno, nos va a certificar que el del problema de esterilidad era Sara. Vamos a ver con más tiempo, bueno, que todas estas relaciones de incesto en tiempos bíblicos, ¿no? En muchos pueblos primitivos pensaban que el incesto causaba esterilidad, por eso, ¿no? Sara era estéril, se había finalmente contraído nupcias con su medio hermano, ¿no? Totalmente incesto de primer grado. Y bueno, Sara se enoja y le dice, jamás aleja, ¿no? Mi violencia
sea sobre ti, ¿no? Esto puede hablar de algún caso o el primer caso registrado de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. Básicamente, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es una lucha de poder, ¿no? Es una lucha de poder y se impone siempre el más fuerte. Entonces, bueno, cuando decimos mis hijos me violentan, pues a menos que tu hijo fuera un grandulón, ¿no? Que jugó fútbol americano y esté hecho un ropero y abusa de su padre, bueno, pero si es un niño, ¿no? De 5 años, de 10 años, y tú eres un grandulón de 40, pues está difícil que tu hijo te violente, ¿no? Porque la violencia se ejerce de mayor a menor. Y básicamente en su reclamo pide mishpat, dice que Dios haga juicio, que Dios sea shofet entre los dos, ¿no? Y el juicio básicamente que pide pues es la intervención de la autoridad celeste. Siempre el juicio divino es imparcial, es recto y es justo, ¿no? Se nos va a dar aquí esta idea de que todo lo que hacemos, bueno, va a tener una retribución, una justa retribución, tarde o temprano. Está presente esta idea en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Esto está en Gálatas 6:7. Todo lo que siembras, al final lo vas a cosechar, ¿no? Bueno, también es una concepción muy moderna. Se aplica la tercera ley de Newton, de Isaac Newton, que enunció en el siglo XVII y que dicta la fuerza que genera una acción produce una fuerza de igual magnitud y en sentido contraria denominada reacción. Entonces, básicamente, cuando se pide el juicio, lo que estamos buscando es que haya la fuerza contraria, ¿no? A la fuerza que se ejerció, ¿no? Cuando dice, Señor, levanta juicio sobre el homicida, no hay un homicida, ¿no? Queremos que el homicida muera de la misma forma, asesinado, ¿no? Cuando alguien ejerce un robo o hace una mala acción y pedimos juicio, lo que se busca es que la persona reciba de manera retributiva el mal que él hizo, el mal que esa persona hizo, ¿no? Y bueno, finalmente el papel redentor de Jesucristo, de nuestro Mesías, es amortiguar ese golpe, ¿no? De acuerdo a Colosenses 2:14, dice, es la anulación del acta de decretos, la cual fue clavada en la cruz. Es un concepto, la tercera ley de Newton, muy moderno. La gente, incluso en las religiones orientales, le llama la ley del karma, ¿no? En sentido, en voz popular en México, se le llama la ley del rebote, ¿no? Todo lo malo que haces se te rebota, te viene a dar contra las narices. Y bueno, el cristianismo o Cristo viene a amortiguar, a anular esa acta de decretos, ¿no? Algo bastante bueno dentro de la teología cristiana. Y ante la petición del juicio, Abraham contesta de manera muy pasiva, dice, Asilat Hatob Beinejas, con ella el bien en tus ojos, ¿no? Haz con ella lo que se te dé la gana, no me interesa, ¿no? Por mí, aflígela, ¿no? Lo que sea. Esto va a desmentir la idea que tenemos, ¿no? De posturas misógenas o machistas, ¿no? A veces leemos historias y nos parece que los hombres eran bastante machos y que nada más se hacía lo que ellos decían,
Pero esta historia, esta escritura nos lo está desmintiendo. Y Abraham se sujetó inmediatamente a su mujer. Por una parte es la figura protagónica, ¿no? Pero por atrás está siendo manejado por su esposa. Esta misma acusación se le hacía a los señores mexicas, a los tlatoanis mexicas. Decían, el rey es el que da, bueno, el tlatoani es el que da el veredicto, pero detrás estaba la esposa manejando realmente la política del señorío, ¿no? Es muy interesante como siempre la mujer ha estado atrás del varón, ¿no? Y parece que el varón es el que tomó la decisión, pero siempre hay una mujer atrás moviendo al hombre. Esto nos lo deja ver claramente la escritura. Y bueno, le da a Abraham autoridad a Sara su esposa, dice para Taané, del hebreo Ani, ¿no? Para empobrecer, para afligir a su esposa. Hay dos términos específicos. El término Ani viene de pobreza, el término Anabá viene de humildad. A veces se emplea el término correcto, Anabá, humildad, pero a veces se confunde Ani, pobreza, con humildad. Entonces pudiera tener este doble significado. Le voy a enseñar a esta sierva humildad, ¿no? Le voy a enseñar a ser humilde, la voy a empobrecer, la voy a humillar, la voy a hacer humilde. Esto indica que, bueno, la mujer efectivamente pudo haberse sentido, ¿no? Empoderada cuando se supo embarazada y además mujer del patrón, ¿no? O algo que es muy común entre las mujeres cuando hay amantes, cuando hay más concubinas, ¿no? Siempre van a querer estar o ser el primer lugar. Y bueno, lo vemos en la historia de Abraham, una reacción completamente natural. Parece que la sierva no entendió, ¿no? No supo cómo ser humilde, no, o no se humilló como quería Sara, no se puso bajo su sujeción y huyó de su rostro, salió corriendo. Esto nos habla, no lo que mencionábamos, sobre la libertad de los siervos, de los esclavos. Hay un mandamiento, Deuteronomio, me parece, que dice, si algún siervo se huyere de su señor, tú lo encontrares, ¿no? No se lo regresarás a su señor, ¿no? O sea, por algo huyó, ¿no? Por algo se escapó, entonces mira, no se lo regreses a su señor. La carta del apóstol Pablo a Filemón, así se llama, Filemón, bueno, nos va a hablar de esta situación, ¿no? De esta problemática. Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Onésimo se escapa y va a dar a prisión donde conoce al apóstol Pablo. Y bueno, Onésimo es liberado de sus cargos y Pablo lo envía de vuelta a Filemón, pero le dice, oye Filemón, pues mira, te lo regresé de buena fe, realmente no tenía por qué habértelo regresado, me debes muchos favores, ni por qué avisarte que me quedaba con tu siervo. Entonces, mira, te lo envío para que me lo envíes de vuelta, ¿no? Antes de que yo lo tome, pues porque para ti es un siervo inútil y a mí me sirve mucho, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de esta apertura, de esta realidad donde los siervos podían huir sin problema alguno. Vamos a tener en 1 Samuel 25:10 una frase que menciona Nabal, ¿no? Cuando David le pide dinero, le dice, oye, Nabal, mándanos dinero, ¿no? Pues yo soy David, ya había huido David de Saúl, y le contesta, hay muchos Ebedim, hay muchos siervos esclavos que huyen de sus señores, ¿no? ¿Y tú quién eres, no?
un siervo más huido de su señor, ¿no? Bueno, David se enojó y subió con sus hombres a matar a Nabal, pero esa es otra historia. Había un tipo de servidumbre perpetua. Se horadaba la oreja del siervo contra la puerta y se le ponía un madero y bueno, el siervo ya le pertenecía a alguien. Hay quien malinterpreta los aretes diciendo el arete símbolo de servidumbre. No, era un pedazo de madera. La madera indicaba que el siervo era un siervo perpetuo. Y aún así, siempre existía la posibilidad de que el siervo pagara por su libertad o simplemente se huyera cuando recibía malos tratos. En México hay comunidades enteras que se conformaron por los llamados negros cimarrones. Entonces eran comunidades de africanos que huyeron sobre todo a las regiones selváticas. Hubo ciudades enteras conformadas por esclavos que se escaparon de sus señores coloniales, ¿no? Cuijla, ¿no? Ahora se le conoce como Cuajinicuilapan, ¿no? Bueno, una palabra mexicana. Entonces, un pueblo, un lugar de origen de esclavos cimarrones. Sobre todo iban a las regiones costeras y escapaban del maltrato de los conquistadores españoles. Y bueno, esta mujer se escapa de su sierva y viene a dar a un lugar que se llama, dice Génesis 16:7, Vayimsa Malach Jehová al Ain Hamaim, le encontró en un ojo de agua, ¿no? Ain Hamaim, básicamente un manantial, ¿no? Y esta mujer, bueno, tiene esta epifanía. El término ojo va a ser el que llevará toda la tónica de la historia. Y bueno, va a nombrar a Dios con un atributo específico, el Roí, el Señor que me ve, o Dios que me ve. Y básicamente este atributo le va a dar su toponímico al lugar. Le va a llamar Ver Lahai Roy, el pozo del viviente que me ve, ¿no? Así va a recibir este sitio su nombre por el encuentro que va a tener Agar con Dios. Y el ángel básicamente lo que hace es revelarle el futuro inmediato que le espera y el futuro de su hijo. Le dice, mira, el niño que vas a convertir va a ser, que vas a concebir, se va a convertir en un varón, ¿no? Y le tienes que poner por nombre Ishmael, que significa, Yishmael, que significa Dios escuchará, Él escuchará. Y le predice un buen futuro. Le dice, va a ser un hombre fiero, su mano va a estar en todos y la mano de todos en él, y se asentará sobre el rostro de sus hermanos. Y bueno, básicamente la mujer regresa, concibe, después va a huir, ¿no? Cuando nazca el primogénito de Sara, cuando nazca finalmente Yitzhak, pero bueno, va a regresar y se va a poner debajo de la mano de su señora como le mandó el ángel. Es una historia muy, muy interesante, bueno, que nos va a hablar sobre las relaciones entre los esclavos, entre los siervos, el trato que se les daba, la libertad que gozaban estos individuos, ¿no? Y el concepto de esclavismo, que es muy distinto el concepto de los esclavos en la Biblia a las ideas que tenemos hoy en día. Y bueno, todo esto está en el libro
más explícito y con más profundidad. El Señor los bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé el anhelo más profundo de sus corazones. Y bueno, hasta la próxima.